SER Podcast. Los socios parlamentarios del gobierno van a intentar forzar con la oposición que el presidente y el ministro del Interior comparezcan en el Congreso para explicar las muertes en el lado marroquí de la frontera con Melilla el viernes. Explicar esas muertes, explicar la posición del gobierno respecto a ese episodio terrible o a la gestión que hizo Marruecos de ese episodio, con vídeos en los que se ve cómo jóvenes agonizaban en el suelo sin que Marruecos les diera una mínima atención sanitaria que no sabemos si podía haberle salvado la vida a alguno de los que murieron allí. Hoy hemos escuchado al gobierno modular algo su discurso, lamentar públicamente esas muertes, solidarizarse con las víctimas y sus familias, pero sigue insistiendo el Ejecutivo en quitar el foco de la actuación marroquí y fijarlo en el papel de las mafias, del que tampoco dan más datos. Lo primero que quiero decir es lamentar necesariamente el fallecimiento de las personas que así ha sido. Todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como todos los profesionales de cualquier actuación, hacen evaluación. Las evaluaciones son continuas en todos los ámbitos profesionales. Pero dicho esto, decir que ningún Estado de derecho, ningún Estado democrático puede permitir el ejercicio de la violencia contra sus fronteras, ni el ejercicio de la violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Vamos a ir en directo ahora mismo a Marruecos, a Nador, donde se ha abierto causa penal contra algunos de los migrantes detenidos el viernes. Los han metido en la cárcel, pero antes, el tiempo. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A partir de mañana empezarán a subir las temperaturas, un ascenso que será notable durante el fin de semana. Eso sí, todo apunta que no tendrá nada que ver con la ola de calor que nos afectó hace 2 semanas. Y de momento, hasta bien entrada la noche, cuidado con las tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana. Como en las últimas horas, algunas irán acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento, así como de lluvia torrencial. A medida que avance la noche irán desapareciendo. Y mañana en general nos espera un día soleado, con temperaturas sin grandes cambios las mínimas. Las máximas subirán ya de manera apreciable. El ambiente será caluroso en todo el país. Y hay media hora 25 deportes con Jesús Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha comenzado el torneo de Wimbledon y Carlos Alcaraz se ha metido en segunda ronda con un épico partido ante el alemán Struff. Ha ganado 3-2 en un partido que ha durado casi 4 horas y media. También se han metido en la siguiente ronda hoy Alejandro Davidovich y Jaume Munar. Mañana debutará Rafa Nadal. Y con todos ya con el cuerpo de verano, la DGT avisa. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor u otras por cruzar en lugares indebidos. Pero realmente no llegamos a ser conscientes, a no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien famoso. Es la cantante Amaya, dejándose atropellar en la ficción para concienciar contra este tipo de accidentes, contra los atropellos en carretera. El viernes empieza la operación salida de este verano, en la que se esperan 93 millones de desplazamientos. Teresa Rubio. Los famosos siempre funcionan bien para concienciar. En 1983 colabora con la DGT Fernando Fernán Gómez. Estos días ustedes estarán viendo carteles, anuncios en la prensa, aconsejándoles corrección al moverse por las calles. 2 años después llegó Stevie Wonder. Era 1985, ese año murieron en la carretera 6.400 personas. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. De la música al humor con Leo Harlem, hace 10 años. En la calle, peatón, ojito al tráfico, que hay coches hasta por las aceras. Hay gente que va jugando con el teléfono mientras cruza la calle, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Vas de valiente? Y este año les ha tocado a Amaya y al actor Eduard Fernández. En España muere mucha más gente atropellada de la que creemos. Unos al bajarse del coche por una avería, otros mientras caminaban por el arcén, otros por una distracción, sin más. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Vámonos en directo a Nador, a Marruecos. Allí está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. La novedad de esta tarde es que el juez ha mandado a prisión a los 29 migrantes detenidos por la policía marroquí durante el salto a la valla del viernes. Están acusados, entre otras cosas, de actuar con violencia contra las fuerzas de seguridad, de secuestrar a un funcionario, y te aseguran, Nico, las defensas de estas personas que les acusan también de formar parte de mafias.
Sí, finalmente han actualizado esa lista de cargos de los que se les acusa a Aimar después de más de 6 horas en esta Corte de Apelación de Nador. Y sí, han confirmado los abogados de la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos que se les acusa de pertenecer a una red que facilita la salida ilegal de extranjeros desde el territorio nacional. Es el cargo en concreto que se dice literalmente en esa lista de acusaciones. También se les acusa, como tú decías, de violencia contra las fuerzas de seguridad, de quemar el bosque, de secuestrar a un funcionario en referencia a un problema en torno a un gendarme y de manifestación armada. Por eso el fiscal y el juez han decretado prisión preventiva y han declarado el 13 de julio como el día para esa vista, para ese juicio en el que finalmente serán condenados 29 jóvenes, entre ellos un menor, en concreto todos de Sudán, pero este menor de 17 años nos ha contado Aimar minutos antes de su comparecencia que él solo recuerda haber salido corriendo aquella mañana del Monte Gurugú durante 2 horas, llegó hasta la valla y en el momento en el que empezaron los cócteles Molotov, los botes de humo de la policía marroquí, él se desmayó y no recuerda nada más. En cualquier caso, el juez lo ha mandado también a prisión preventiva junto con el resto del grupo. Estábamos pendientes, Nico, de cuándo iban a empezar los entierros de los migrantes muertos, entierros en las fosas que han excavado en la zona. Se abrieron ayer, pero que sepamos, Marruecos todavía no ha empezado a enterrar los cadáveres. No, todavía no ha empezado. Hemos estado en el cementerio en varios momentos durante el día y también los activistas que están en torno a la zona nos dicen que finalmente esas 23 fosas abiertas en las últimas horas de momento siguen así. Los cuerpos siguen en la morgue y como nos ha contado Omar de la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos, está la estampa que él se encontró. Una situación très grave a la morgue de Nador. Moi, lorsque je suis rentré a la morgue, j'ai trouvé au moins 15 migrants. Dice que la situación dentro de la morgue es muy preocupante, que él vio al menos 15 cuerpos en el suelo porque no caben los cadáveres en las cámaras frigoríficas de este hospital donde sigue el control férreo de la policía para que nadie acceda al interior del mismo. Recordemos, la Asociación Marroquí Pro Derechos Humanos, Aimar, sigue exigiendo una investigación independiente, que se identifique a los migrantes, que se le practique una autopsia y que se conozcan todos los detalles. Más de 72 horas después de esos hechos, en ese puesto fronterizo del barrio chino, intentando ceder a España, no sabemos todavía una cifra definitiva de esta tragedia. Volvemos contigo a Nador esta noche en Hora 25. Nico, gracias. Hasta luego. Marruecos tiene prisa por enterrar esos cadáveres de las por lo menos 23 personas que murieron el viernes. Las ONGs las cifran en 37, una tragedia que va a investigar el Defensor del Pueblo aquí en España. Lo acaba de anunciar Ángel Gabilondo, a raíz de la denuncia de una decena de organizaciones pro derechos humanos. El gobierno hoy ha hecho hincapié en la solidaridad con las víctimas, ha evitado usar la expresión asunto bien resuelto, que se utilizó el presidente hace 3 días. El gobierno lamenta estas pérdidas, lamenta la pérdida de vidas humanas, lo lamentamos profundamente. Pero ha insistido el gobierno en agradecer a Marruecos su trabajo y en culpar a las mafias de la tragedia. Ana Fernández Vila. Sí, Moncloa se reafirma en su apoyo a la policía marroquí y descarga toda la responsabilidad de la tragedia en las mafias que trafican con personas. El gobierno agradece la colaboración en la defensa de nuestras fronteras a las autoridades marroquíes. Para evitar estas tragedias, lo que hay que hacer es combatir a las mafias que trafican con personas. Ha sido la portavoz Isabel Rodríguez la que ha respondido a todas las preguntas sobre el tema tras el Consejo de Ministros, incluso las dirigidas a Irene Montero, sentada a su lado con gesto serio. Evitaba así Moncloa visibilizar la división que este tema genera también dentro del gobierno, pero Unidas Podemos eleva la presión y ya ha pedido formalmente que se abra una investigación para esclarecer los hechos. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda. Los derechos humanos no se pueden cuestionar en ninguna parte del mundo ni con ninguna razón posible. Por tanto, tenemos derecho a saber lo que ha pasado. Lo cierto es que hay mucho malestar en Unidas Podemos con los socialistas por la gestión de este asunto. Desde Izquierda Unida y desde los comunes han llegado a pedirle a Sánchez que rectifique. Como ya pasó con el cambio de postura respecto al Sáhara, se ha unido a la oposición buena parte de los socios parlamentarios del gobierno. Todos los aliados del Ejecutivo en el Congreso, menos el PNV y el PDeCAT, han pedido que comparezca allí en la Cámara el presidente Sánchez para dar explicaciones por los asesinatos, así los llaman, en Nador. También el Partido Popular ha anunciado que hará lo mismo. Habrá que ver cómo evolucionan las negociaciones parlamentarias, pero ahora mismo lo tiene complicado Pedro Sánchez para evitar el dar explicaciones en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Desde la izquierda y desde la derecha parlamentaria, sí, el Congreso eleva esa presión sobre el Gobierno por lo sucedido en la frontera entre Melilla y Nador. Lo hacen los propios socios de la coalición Unidas Podemos, que a través de su grupo parlamentario insta al Ejecutivo, del que forma parte, a condenar las muertes de los migrantes en una tragedia a la que, según su texto, condujo la actuación policial marroquí. Estamos horrorizados y por eso
Pensamos que hay que ayudar a las familias y hay que hacer una investigación independiente para que esto no vuelva a pasar a la puerta de nuestra frontera. Los morados se desmarcan de la petición de comparecencia de Pedro Sánchez, que sí reclaman buena parte de los socios parlamentarios habituales. También el PP quieren que el presidente dé explicaciones de manera urgente. Pedro Sánchez es el presidente que recibió con los brazos abiertos al Acuario. Nos parece increíble y nos produce dolor ver a un presidente de España decir que más de 30 muertos es un asunto bien resuelto y quedarse tan ancho. En el texto registrado por partidos como Esquerra, Bildu, Junts o Más País se habla de las víctimas como personas asesinadas y los grupos apuntan directamente a Sánchez y Marlaska como responsables de los hechos. El presidente, como decía Saimar, tendrá difícil eludir la celebración de esa comparecencia. En el contexto de lo que ha pasado en Melilla, es relevante lo que publica hoy el diario El País, que de la cumbre de la OTAN en Madrid, que empieza mañana, saldrá un cambio en la hoja de ruta de la OTAN para comprometerse a defender la soberanía e integridad de todos los aliados, porque ahora mismo Ceuta y Melilla no están contempladas como tal en el espacio OTAN que garantiza que todos los socios se movilizan si alguno de ellos es atacado. Le han preguntado hoy a Stoltenberg, dice que esa protección tendrían que consensuarla todos los aliados. Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es interesante la respuesta del secretario general, que ha eludido en todo momento nombrar a las dos ciudades por su nombre de pila. Lo que ha hecho es afirmar que desde el Tratado de Washington está garantizado que se activará la cláusula de defensa colectiva en cualquier parte del territorio, y lo ha subrayado hablando incluso de islas, en cualquier parte del territorio de un Estado miembro, pero advirtiendo claro, vamos a escucharlo. Creo que hay que entender que estamos ante una decisión de carácter político, la movilización del artículo 5, su activación, y que, por tanto, esta es una decisión que hay que tomar por consenso, es decir, por unanimidad. Dicho de otra manera, que no hay automatismo en la defensa colectiva. Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha confirmado que en la cumbre de Madrid, que empieza mañana, se estudiará la posibilidad de doblar el número de efectivos desplegados ahora mismo en la frontera entre los países del este y Rusia, y aumentarán hasta los 300.000 soldados las fuerzas de respuesta rápida en caso de conflicto. Así lo ha detallado Stoltenberg, que mañana va a estar ya en España para reunirse con Erdogan, presidente turco, y representantes de Suecia y Finlandia para desbloquear las reservas turcas contra la adhesión de estos dos países nórdicos, Griselda. Sí, el presidente y el primer ministro de Suecia, la primera ministra, y el presidente de Finlandia, con Erdogan y el secretario general de la OTAN. Muy importante este punto, porque prácticamente el resto llega aquí consensuado. Hay que recordar que en los cambios que se van a precisar, Rusia se vuelve a convertir en el enemigo que era antes de la reunión en Washington, donde pasó a formar parte de con quien se podía cooperar, y ya no será así, y este es un gran cambio. Y por esto es más inexplicable que Finlandia y que Suecia, que han hecho un giro de 190 grados porque han pedido la adhesión a la OTAN rompiendo con su política de neutralidad, se encuentran en la puerta bloqueados porque Erdogan considera que su política de asilo no vale. Por esto el secretario general decía, vamos a escucharlo, que el objetivo de esta reunión es evidentemente poder hacer progresos, aunque ha añadido, no puedo prometer nada porque es evidente, Erdogan es siempre un jefe de gobierno imprevisible. Griselda, gracias. Hasta ahora. Y en la víspera de la cumbre de Madrid, este es el vídeo que ha subido a sus redes sociales Zelensky, el presidente ucraniano, para denunciar un ataque con misiles rusos a un centro comercial de Kremenchuk, que está a unos 300 kilómetros de la frontera rusa. Un centro comercial en el que, según Zelensky, había un millar de personas cuando han caído allí los misiles rusos. En el vídeo se ve un edificio en llamas, se ve a decenas de personas saliendo como pueden del interior, y según el gobernador local, el ataque ha matado a por lo menos 10 personas y ha herido a 40. Isabel Villar. Ha escrito Zelensky que el edificio no era un peligro para el ejército ruso y que tampoco tenía, dice, valor estratégico ninguno, que ahí solo había gente intentando vivir una vida normal. El gobernador ha contado además que han evacuado a heridos con quemaduras y que entre ellos había algunos menores. Los líderes del G7 se han reunido hoy con el propio Zelensky como invitado y se han comprometido ante él a seguir ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Esto es literal. Y Zelensky ha insistido en que los países del G7 tienen potencial para detener ya a Rusia. Les ha pedido más apoyo económico, pero sobre todo militar, con armas pesadas y sistemas antiaéreos. En lo que se han centrado los gobiernos G7 es en lo económico, en las sanciones. Insisten en que están ya aislando a Rusia, no descartan aplicarle más sanciones, justo en el día en el que Rusia ha suspendido pagos por primera vez desde la Revolución Rusa.
Tenía que haber pagado Rusia una serie de bonos, pero no ha podido hacerlo por esas sanciones. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Rusia está técnicamente en quiebra porque ha dejado de pagar $100 millones a sus acreedores de Taiwán. Así que ahora mismo Rusia está en quiebra. Esto, sin embargo, es algo que la propia Rusia disputa porque dice tiene dinero para pagar y simplemente son las sanciones las que se lo impiden. En cualquier caso, la bancarrota, simbólica o no, tiene un trasfondo real y es que es la primera vez que Rusia deja de pagar su deuda desde 1918, desde tiempos de Lenin. Así que ahora mismo las agencias de calificación dejan de reconocerla y, sobre todo, sus acreedores privados empiezan a aumentar intereses. Con esta situación de quiebra, toda la deuda privada multiplica por 4 a la deuda pública, va a encarecerse notablemente. Rusia va a peor. En los casi 5 años que he ejercido la responsabilidad de ministro de Interior, yo jamás he despachado nada con el señor Villarejo. Esto dijo Fernández Díaz en una comisión de investigación parlamentaria en el año 2017. Desde hace unos días sabemos que es mentira, por los audios que publicó El País, en los que se escucha a Fernández Díaz con Villarejo, cuando Fernández Díaz era ministro, coordinando una serie de denuncias contra Artur Mas y Jordi Pujol en el marco de la llamada Operación Cataluña para desprestigiar al independentismo. Unidas Podemos y partidos independentistas habían pedido al Congreso que actuara contra Fernández Díaz por mentir en una comisión de investigación, porque quien comparece en una comisión así tiene la obligación de decir verdad, pero los letrados del Congreso dicen que no hay nada que hacer. Guillermo Lerma, vuelvo contigo. Sí, defienden los servicios jurídicos de la Cámara que al estar cerrada esa comisión de investigación donde Fernández Díaz hizo esas declaraciones, no procede que el Congreso actúe contra el entonces ministro del Interior. No hay, como decías, cauce reglamentario para ello. Además, no hay constancia entre los letrados de un precedente en el que el Parlamento haya tomado una iniciativa similar. En su escrito sí que recuerdan a los grupos que pueden dirigirse directamente a la Fiscalía si creen que el compareciente ha cometido algún ilícito. Fernández Díaz negó, como hemos escuchado, haber mantenido conversación alguna con Villarejo. Los audios publicados por El País demuestran que mintió y el Código Penal lo que prevé es penas de 6 meses a 1 año para los que falten a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación parlamentaria. Y vaya de camino al Congreso la ley trans que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Mañana es el Día del Orgullo LGTB, 28 de junio, y el Gobierno ha hecho coincidir la fecha con la aprobación de esta norma que garantizará la libre autodeterminación de género, que una persona pueda cambiar de sexo y nombre sin tener que pasar por un médico, sin tener que ser tratado como un enfermo que necesita pasar por un médico. La autodeterminación se podrá hacer libremente sin requisitos desde los 16 años. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. Entre 14 y 16 se podrá hacer con permiso familiar, a los 13 y 12 con autorización judicial, y por debajo de esa edad la ley solo permitirá cambiar de nombre, pero no de sexo. No será necesario, como dices, ningún informe médico. La ministra Montero asegura que la norma, como ocurrió con el matrimonio igualitario, nos devuelve a la vanguardia internacional. Para que España sea un país cada vez con más derechos y en el que todos, todas y todes podamos ser felices, en el que todas las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida. Así que seguiremos trabajando, esta vez en el trámite parlamentario, cada día con más orgullo de país. La ley prohíbe las terapias de conversión. Serán infracciones muy graves, castigadas con hasta 150.000 euros. Se reforzarán en la escuela los contenidos de diversidad y afectivo sexual. Se blindará el acceso de las lesbianas a los tratamientos de reproducción asistida y se ampliará la protección frente a las cirugías de los menores intersexuales. Las ampollas siguen el PSOE y Aimar. La Asociación de Feministas Socialistas, encabezadas por Amelia Barcálcer, han lanzado una dura campaña en redes contra la ley porque dicen que amenaza a los menores, expone a las mujeres y aterroriza a padres y madres. Hora 25. Aimar Bretos. La Audiencia Nacional da carpetazo a la investigación sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a través de Venezuela, que es una causa que el juez García Castellón abrió a raíz de las declaraciones del Pollo Carvajal, que es un antiguo dirigente venezolano, seguido por la justicia de Estados Unidos, pendiente de extradición desde España a Estados Unidos, que afirmó que el régimen dio dinero a miembros de Podemos. Una estrategia con la que ha ido retrasando su entrega a Estados Unidos, pero tanto la Fiscalía como la propia Audiencia Nacional habían ordenado a García Castellón que cerrara la investigación porque la estaba manteniendo
artificialmente abierta, y él hoy lo ha acatado y la cierra. Miguel Ángel Campos. Después de que el viernes se le ordenara a la Sala de lo Penal a instancias de la Fiscalía, que criticó la investigación prospectiva y las acusaciones sin fundamento, el juez ha procedido al sobreseimiento de este caso. El magistrado García Castellón había tratado de retomar las acusaciones contempladas en el informe PISA sobre Podemos, elaborado por la Policía Política de Villarejo, un informe al que el Pollo Carvajal, pendiente de extradición a Estados Unidos, se agarró e intentó dar verosimilitud con sus manifestaciones y supuestas pruebas para retrasar su entrega. La Fiscalía acusó al juez de llevar a cabo una investigación artificiosa, sin pruebas o siquiera indicios de delito de financiación ilegal. La Sala le ha dado la razón. Fin a este procedimiento. Hora 25. Aimar Bretos. Antonio Banderas acaba de presentar la compañía que ha fundado junto al mítico compositor de musicales Andrew Lloyd Webber para españolizar musicales míticos y acercarlos al público de habla hispana con nuevas traducciones y montajes. El objetivo es que se expandan aquí, en España, pero también entre el público latino de Estados Unidos. Pepa Blanes. Antonio Banderas y Andrew Lloyd Webber se conocieron cuando el malagueño hizo del Che Guevara en Evita, un musical del compositor. Ya como Che Guevara me veo un poquito mayor. Aquella amistad ha dado un paso más y se han convertido en socios. Han creado una empresa para levantar musicales en español, con un claro objetivo: el mercado latino de Estados Unidos, España y Sudamérica. La producción y del desarrollo del teatro musical en nuestro idioma. Lo primero será traducir al español 8 obras del compositor, entre ellas El fantasma de la ópera o Sunset Boulevard, y crear nuevos montajes que conecten con el público actual. Y atención al nombre de la empresa, que se llama Amigos para siempre. Contaba Lloyd Webber que le costó muchísimo crear la letra del tema que clausuró las Olimpiadas de Barcelona. Amigos para siempre means you'll always be my friend. Amigos para siempre means a love and a land. Friends for life, not just a summer or a spring. Amigos para siempre. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Rusia se declara en suspensión de pagos. No sucedía desde 1918, cuando los bolcheviques repudiaron la deuda de los gobiernos zaristas. Es un acontecimiento relevante. Con esta decisión, Moscú deja de abonar los pagos que tenía pendientes con otros países. Materialmente era algo esperado y sus efectos dañinos estaban ya previstos y descontados. De hecho, las sanciones internacionales contra el Kremlin ya acogotaban la liquidez del régimen. Lo había reconocido hace 2 meses el personaje más homologable del círculo autocrático. El periodo, dijo, en que la economía ha podido vivir de las reservas se ha terminado. Anunció en efecto el 19 de abril la gobernadora del Banco Central rusa, Elvira Nabiullina. Y ahora, añadió, las sanciones empezarán a perjudicar a los sectores de la economía real. Simbólicamente, la suspensión de pagos es un enorme contratiempo. Implica reconocer ante el mundo que por las razones que seas no estás en condiciones de honrar tus deudas. No eres un sujeto creíble y te vas convirtiendo, aunque te mantengas como la primera potencia militar, en un paria económico. Poco fiable y poco creíble. El 17 de mayo Putin declaró que Europa va al suicidio económico. Este dato parece indicar que, de momento, la cosa va al revés. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.